Bueno, vamos a la palabra del Señor en este momento y vamos a entrar en el capítulo, a seguir el capítulo 4 de el evangelista Marcos con el libro, el comentario de Vicken con el pastor Elio Rebollo. Buenas noches a todos. Amén. Gracias, pastor. Y Dios les bendiga a todos. Bueno, estamos aquí en el libro de Vicken. La lección de hoy va a ser letra B, milagros y enseñanzas alrededor del mar. Marcos 6, del 30 al 56. Pero antes de entrar de lleno a la lección, vamos a hacer el repaso y si usted básicamente presta atención a este repaso, fácilmente puede completar su reflexión. Sección 4. Un ministerio más allá de Galilea. Herodes Antipas es el Herodes que se menciona con más frecuencia en el Nuevo Testamento y a excepción de Herodes el Grande, mencionado en Mateo capítulo 2 y Lucas 1, todas las menciones de Herodes en los evangelios se refieren a Herodes Antipas. Cuando llegaron las nuevas al rey Herodes de que había un obrador de milagros viajando por el país, llegó de inmediato a la conclusión que se trataba de Juan el Bautista, o sea, resucitado de entre los muertos. Otros decían que era Elías o como uno de los profetas, pero Herodes estaba convencido de que el hombre al que él había decapitado había resucitado. Herodes Antipas contrajo matrimonio con una hija de Aretas, rey de los árabes nabateos. Más tarde, residiendo en Roma, en casa de su medio hermano Herodes Felipe, se dio a una pasión inconfesable hacia su cuñada, Herodías, con la que se unió repudiando a su legítima esposa. Herodías vino a ser un genio maligno que hizo de él su juguete, así como Jezabel y Acab. Aretas, indignado por el insulto hecho a su hija, declaró guerra a Antipas y le venció. Juan había reprendido a Herodes por casarse ilegítimamente con su cuñada Herodías, la mujer de su medio hermano Felipe. Herodías se enfureció y juró vengarse, pero Herodes respetaba a Juan como hombre justo y santo. Lucas 1:15. O sea, fue santo de nacimiento, pues fue lleno del Espíritu Santo. A Herodes le gustaba, le guardaba seguro a Juan el Bautista para que Herodías no le pudiera hacer daño. Y al oír muchas cosas de Juan, se quedaba perplejo. Le escuchaba con gusto. Era un gusto pasajero como los que reciben la semilla en terreno pedregoso. Lucas 8:13. Durante la fiesta de cumpleaños de Herodes, Herodías dispuso que su hija bailase. Herodes y sus invitados, con los ojos enrojecidos de vino y de lascivia, quedaron encantados con el baile. Bajo los efectos del alcohol, Efesios 5:18, el rey prometió bajo juramento una extravagante y necia promesa. Mateo 5:34. Marco nos relata con toda claridad que la muchacha salió para consultar a su madre. Mateo 14:8, Marcos 6:24. Herodías escoge la venganza. La muchacha entró a toda prisa pidiendo que fuese dada ahora mismo y en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista.
En Mateo 14:8 dice, dame aquí, la cual indica que la muchacha llevaba ya preparada la bandeja para no perder el tiempo. Herodes quedó atrapado. Entonces, contra sus propios deseos y mejor juicio, concedió la petición. El rey se puso muy triste. ¿Cómo desearía no haber prometido inconscientemente? Se siente ligado por su propio juramento, hecho en un momento de precipitación y acerca de algo que era totalmente injusto y perverso, como era decapitar al justo y santo. Le pareció que quedaría en ridículo con los invitados si se volvía atrás de la promesa que había hecho con juramento. El verdugo trajo la cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha. Y la muchacha se la dio a su madre. Verso 28. Cuando los fieles discípulos de Juan se enteraron de lo sucedido, reclamaron su cadáver y lo sepultaron. Y luego fueron y se lo dijeron a Jesús. Mateo 14:12. Hasta aquí el corto repaso de la lección de la semana pasada. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario o duda del repaso? Por favor, hable ahora, que ahora es el tiempo. Si no, pues vamos de lleno a la lección y le voy a pedir a la pastora Mari que lea de Marcos capítulo 6 del versículo 30 al 44. Marcos capítulo 6 del 30 al 44. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que había enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde la ciudad y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saber, y al saberlo, diciendo, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos los grupos, por grupos, sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y partió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. Y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 hombres. Amén. Gracias, hermana Mari. Estamos en el libro de Miquel, página 330, letra B, milagros y enseñanzas alrededor del mal. Punto número 1, alimentación de los 5.000. Le voy a pedir al pastor Wilson que lea el primer párrafo.
Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Alimentación de los 5,000. Marcos ahora está listo para describir el retorno de los 12 después de su gira de predicación y sanidad por Galilea. Sin duda, llenos de gozo, los apóstoles, llamados así por causa de su misión. Un apóstol es un enviado. Se reunieron con Jesús, le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Hechos y palabras, un feliz orden trae a la memoria el verbo de Chaucer. Amén. Continúa Sari, si lo tiene listo. Primero él hizo, después enseñó. Después de escuchar sus informes, el buen médico, conociendo el cansancio físico y emocional de los discípulos, les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco. El cuidado vigilante de la salud y la fuerza es un deber religioso primario. Cuando no lo hacemos, pecamos contra Dios. Arrebatamos de su pleno uso el instrumento que Él debe tener. Si estamos demasiado ocupados para renovar nuestras energías por medio del retiro y el reposo, estamos demasiado ocupados para servir a Dios de la mejor manera. ¿Sigo? Sí. Como en otras numerosas ocasiones, la pequeña banda tomó un bote y se preparó para el viaje por el lago. Buscaban un lugar desierto, aparte. No se dice cuál era su destino, quizás la costa noreste del mar. Muchos fueron allá a pie y llegaron antes que ellos. Si solo había una ligera brisa o el viento contrario, la barca se movería lentamente, circunstancia afortunada que les permitía tener un poco de descanso de las multitudes. Amén. Gracias, hermana Sari. Este milagro que se encuentra en los 4 evangelios tuvo lugar en el comienzo del 3er año de su ministerio público. Los apóstoles acababan de volver de Capernaum de su primera misión de predicación. Quizás se sentían entusiasmados por su éxito, quizás fatigados y molidos de los pies. Mire, Jesús envía a sus discípulos de 2 en 2, los envió y le dijo que no llevaran alforja, que no llevaran 2 túnicas, que podían llevar un par de sandalias, que solo podían llevar, no podían llevar ni bolsa, solo un bastón. O sea, y debían posar en casa de quien los recibiese. O sea, la trayectoria de los discípulos que fueron comisionados fue muy exitosa. Y yo no sé de ustedes, pero si ustedes han ido al campo misionero, el campo misionero puede ser algo muy fatigoso. Ahora, es una experiencia inolvidable. Es una experiencia que cuando tú sirves, tú lo haces con un gozo tan inmenso que el cansancio como que no te da, porque el gozo de tú ver las almas siendo sanas y las almas recibiendo la palabra con gozo es como un booster de energía. ¿Cuántos se han ganado aquí un alma? Amén. ¿Cuánto le han hablado a alguien y después ustedes han visto el fruto de lo que usted ha hecho? ¿Verdad que a veces tenemos que trabajar bastante para que una persona llegue a los caminos del Señor? Y a veces, si tú lo haces tan constante, puede ser agotador. Aunque el gozo está ahí, pero puede ser agotador. El Señor los llevó a una barca, a una zona despoblada en la orilla del mar de Galilea. Mire, el regreso de los apóstoles que Cristo había enviado a predicar
y a expulsar demonios. Los ministros del Señor habrán de dar cuenta de lo que han hecho y de lo que han enseñado. Hechos 1:1, o sea, hacer y enseñar. De poco servirá hacer cosas muy buenas si no lo hacemos. Juan 13:17. Cristo les llama, y este número 1, Cristo les llama para que vengan aparte. Si han de descansar como es debido, han de retirarse a un lugar apropiado. Número 2, les invita no a un lugar de diversión, sino a un lugar solitario. Número 3, les pide que vengan a descansar un poco, solo para respirar libremente y volver de nuevo a las labores. ¿Cuántos han ido de vacaciones y le ha tocado tener que ir a predicar a una iglesia o le ha tocado que tiene que ir al hospital a ver a un enfermo, o le ha tocado que están en una reunión familiar, que vas a Puerto Rico, a Santo Domingo o donde quiera que tú vayas de vacaciones y te toca ministrar en tus vacaciones? ¿A cuánto le ha pasado? Pastor, ¿te ha pasado? Claro que sí. Ha pasado. Y muchas veces nosotros nos vamos de vacaciones y tenemos que ministrarle a alguien. ¿Por qué? Porque nosotros somos siervos de Dios y un siervo no tiene voluntad. Un siervo hace la voluntad de quien lo llamó. Y por eso Jesús los llama a un sitio aparte para que descansen un poco. Número 4, la razón. Pues eran muchos los que iban y venían y ellos no tenían tiempo conveniente ni aún para comer. En Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo tiene su sazón. Y así se puede llevar a cabo mucho sin fatigarse demasiado. Pero si la gente no para de ir y venir, hasta los pequeños trabajos se hacen con grande molestia. Mire, ¿usted cree que los discípulos no se sentían un poco abrumados? Eran humanos, por supuesto, ellos se sentían un poco abrumados. A veces no tenían ni tiempo ni para comer. Número 5, para evadirse más fácilmente de la multitud, se marcharon en la barca. ¿Por qué usted cree que Jesús decidió ir al otro lado en una barca? ¿Usted no ha pensado en eso? ¿Por qué Jesús, en vez de... Ellos podían caminar, podían ir por al lado de la ribera y tal vez llegaban más rápido caminando? Pero ¿por qué Jesús decidió montarlos en la barca para que pasaran al otro lado? Amén. Si no me puedes contestar esa, vamos a dejarlo para cuando lleguemos al punto. Solo les quiero picar su imaginación. Amén. Elio, y me parece interesante que, y perdona que te interrumpa, que menciones lo que estás diciendo acerca de la humanidad de los apóstoles, la humanidad de Jesús, porque a veces nosotros queremos santificarlo y espiritualizarlo tan grande que no vemos cuando estudiamos la realidad de la humanidad de esta gente, de estos hombres que se cansaban, que se agotaban. Están bregando, imagínense, pónganse a pensar en desiertos áridos,
terrible. O sea, que allá el sol, imagínense esa gente caminando con esas chancletitas, esas sandalias, esos dedos, esos pies Ya llenos estaban de... curados, los pies ya estaban curados. Mi madre, cuando llegaban los que limpiaban el piso no querían que entraran, no querían entrar a las casas. Quédate por allá y lávate los pies, eso por ahí. Muy bien, Mira, me encantó lo que vi que escriba. claro. Escribió aquí que dice el cuidado vigilante de la salud y la fuerza es un deber religioso Claro, primario. Usted sabe que usted tiene que cuidar su cuerpo claro. porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Hay gente que eso es, trabaja, que te trabaja, que te trabaja, que te trabaja, que te trabaja, descuidan su tiempo de oración, descuidan su trabajo personal, descuidan su salud. Mucha gente descuidan su salud. ¿Por qué? Porque son adictos al trabajo. Mucha gente se envuelven en tantas cosas que se le olvida ir al médico, ir al dentista, y yo me cuento en eso. Nacho, no quiero saber de los Muchos dentistas. años estuve yo descuidando mi salud Ujú. porque no quería coger un día libre, porque después si cojo un día libre, al otro día cuando vengo, tengo el trabajo acumulado y muchachos, pero nosotros como siervos de Dios tenemos que cuidar este templo, el templo del Espíritu Santo. Sí, su vida espiritual es número uno, es primero. Pero si usted no tiene salud, si no tiene salud, no va a poder hacer la obra de Dios Eso es, eficientemente. eso Por eso me es. encantó este comentario de Viking. Cuando no lo hacemos, pecamos contra Dios. Wow, y cuando yo leí esto, yo dije, wow, de verdad, Señor, que muchos de nosotros, y me incluyo en esta, comemos cuanta chatarra, comemos cuanta chatarra se nos antoja. Y tú solo dices a la gente, Elio, y se ríen. Sí, Y se ríen, pero no están dándole mente a una situación que es cierta, que constantemente comiendo comida chatarra, McDonald's, chino, lechón, chuleta, fritura, grasa, metiéndole al cuerpo, ¿usted cree que está agradando a Dios? La gente se ríe, ellos creen que esto es un chiste. mire, yo soy culpable. Yo soy culpable. Cuando era más joven me cuidaba más. Que ahora que estoy entrando ahí en los cincuentones, pues ahora es tiempo de uno, como dicen los americanos, make better choices. Amén, porque aquí es donde habita el Espíritu Amén. Santo. Cuando no lo hacemos, pecamos contra Dios, arrebatamos de su pleno uso el instrumento que Él debe tener. O sea, nosotros somos instrumentos de Dios. Tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestros cuerpos. Estaba viendo a un pastor que el tipo está bien fit, un afroamericano, está bien fit. Y él estaba enseñando productos que tú como cristiano no deberías de comer, porque básicamente estás violando el templo del Espíritu Santo. Y el hombre al final lo que dijo es, ¿tú quieres algo dulce? Cómete una manzana, cómete una pera, que este fue el diseño perfecto del Señor. Y él decía que todos estos mantecados, todos estos helados, que dicen natural flavor, Se metió Dios aquí ahora. pastor, todas estas cosas es mentira. Él dice, busquen a ver los ingredientes en estos helados para que usted vea
y se puso a buscar. Y los helados que dicen natural flavor tienen glándula del ano del castor, que eso es bien dañino. Es bien, pero que bien dañino para la salud. Y yo dije, wow, de verdad que tengo que tomar conciencia. Si estamos demasiado ocupados para renovar nuestra energía por medio del retiro y el reposo, estamos demasiado ocupados para servir a Dios de la mejor manera. Si descuidamos nuestra salud, no vamos a poder servir a Dios en óptimas condiciones. Vamos a continuar con los próximos dos párrafos. Miriam, léelo. Los próximos dos párrafos. Cuando Jesús salió. Cuando Jesús salió del bote, vio una gran multitud que se le acercaba y fue movido a compasión. Compasión es un término usado en relación con Jesús o por él en los personajes de sus parábolas y denota una gran piedad que se manifiesta a sí misma en ayuda. Lo indefenso y la confusión de las ovejas sin pastor son proverbiales en muchos países y comenzó a enseñarles muchas cosas detalladamente. Mateo 14:13 y Lucas 9:11 agregan que él sanó a muchos enfermos, aunque en una multitud de vigorosos corredores no debió de haber tantos. Luego iba a alimentarlos a todos. El agudo contraste con la actitud de Jesús, los discípulos, sabiendo que ya era muy avanzada la hora y que estaba en un lugar desierto, se acercaron a él, sugiriéndole que despidiera a la gente. Con seguridad podrían comprar pan para ellos mismos en los campos y aldeas alrededor. Gracias, Miriam. Una multitud siguió al Señor y a sus discípulos por tierra a lo largo de la ribera del lago. ¿Por qué Jesús no siguió por tierra? ¿Por qué le envió a sus discípulos? Porque había una multitud. Había una multitud y esa multitud lo iba a seguir no matter what. ¿Usted cree que ellos iban a poder descansar un poco? Por lo menos en la barca, unos remaban, otros descansaban, después podían coger turno y tenían un tiempo para reflexionar. Jesús tuvo compasión de la gente. En lugar de incomodarse, pues su situación espiritual era lamentable, ya que eran como ovejas sin pastor. Parecían bien inclinados, fácilmente gobernables, como las ovejas, pero sin pastor que les guiase y condujese por el camino recto. La oveja es precisamente el animal más propenso a desviarse sin guía y el más torpe para hallar por sí mismo el camino si hay quien los guíe. Vamos para Ezequiel 34:6. Ezequiel 34:6. Y dice, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. El Señor le dio compasión. Y como estamos hablando, la oveja sin pastor es un animal sumamente vulnerable, sumamente vulnerable, como que no tienen sentido de dirección sin el pastor. Así que no solo sanó a los que estaban enfermos, Mateo 14:14, sino que también comenzó a enseñarle muchas cosas.
Al llegar a una hora avanzada del día, sus discípulos se intranquilizaron por la multitud, tanta gente y sin nada que comer. Le pidieron al Señor que los despidiera, la misma multitud que activó la compasión del Señor hacía enojar a los discípulos. ¿Son la gente una intrusión para nosotros o son objeto de nuestro amor? Vamos a continuar la lección. El próximo párrafo, léelo, y Virgen, ¿estás por ahí? Sí, Virgen, lee el próximo párrafo. Dios le bendiga. Amén. Jesús resistió la sugestión con las palabras: dadles vosotros de comer. Tales palabras vienen como un reproche duradero a la importancia de la iglesia ante un mundo que perece de hambre. La réplica de los discípulos, tan características del ardiente estilo de Marcos, nuevamente refleja su auténtica fuente de recursos. Que vayamos y compremos pan por 200 denarios. El denario era una moneda de plata equivalente a 20 centavos de dólar, pero representaba un día de trabajo. 200 denarios serían unos 35 o 40 dólares. Con un poder adquisitivo, entonces, de muchas veces esa suma probablemente una cantidad imposible. Amén. Jesús se volvió a sus discípulos y le dijo: dadle vosotros de comer. Todo aquello parecía absurdo. 5,000 hombres, aparte de mujeres y niños. O sea, los judíos en ese entonces tenían lo que se llamaba una aljaba. La aljaba era mínimo 4. Imagínense, ¿cuántas personas usted cree que Jesús le dio la sugerencia o le dijo o le dio la orden a los discípulos a darle de comer? Se habían 5,000 hombres, y eso es sin contar los niños y sin contar las mujeres. Si usted hace un cálculo sencillo, eran casi 30,000 personas. 5,000 hombres, 5,000 mujeres, son 10,000. Más vamos a ponerle de 3 a 4 muchachos, de 25,000 a 30,000 personas. Esa sugerencia le voló la tapa de la cabeza a los discípulos. ¿Cómo es que el maestro nos está diciendo a nosotros darle vosotros de comer? O sea, los discípulos todavía no habían comprendido quién era quien le estaba dando la orden de darle ustedes de comer. Mire, ellos acababan de regresar, de hacer milagro, de irse sin provisión y tener provisión. Ellos regresaron gozosos y parece que se le olvidó tan rápido quién fue que le dijo darle vosotros de comer. Piense bien en eso. Acaban de llegar. Acababan de llegar. Jesús no estaba con ellos cuando ellos reprendían a los demonios. Jesús no estaba con ellos cuando ellos sanaban a los enfermos. Jesús no estaba con ellos cuando ellos recibieron la provisión y regresan y tan rápido se le olvidó. No nos acuerda a nosotros mismos. Claro. Jesús quería enseñarle a ser cariñoso con quienes no pueden, con quienes nos pueden resultar incómodos. Ordenó que se les proveyese alimento a base del pan que él y sus discípulos habrían llevado para comerlo allí tranquilamente.
Los discípulos objetaron que eso era imposible, en lugar de esperar a que Cristo les diese instrucciones. Se enredaron en sus propias ideas y conclusiones. Cristo se lo permite para enseñarles que Él es el Dios de la provisión. Vamos para Filipenses 4:19. Wanda Rosa, Filipenses 4:19. Jorge Crespo, Mateo 6:26. Jorge Molina, Salmo 34:10. Perdone, pastor, está indispuesto. Pues está bien, pues léelo tú, Virgen. Salmo 34:10. Y vamos a ver quién está por aquí. Papito, Génesis 22:14. Estamos ahora. Filipenses 4:19. La hermana Wanda Rosa. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén, amén. Mateo 6:26. Mirad que las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No veláis vosotros muchos más que ellas? Amén. Estamos en Salmo 34:10, Virgen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Papito, Génesis 22:14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Amén. Amén y amén. Vamos para los próximos los próximos dos párrafos. Miriam, léelo. No importa, ¿verdad? No, ¿cuántos panes tenéis? Ay. ¿Cuántos panes tenéis? Jesús los envió a ver cuánto tenían. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Los 5 panes serían unas pequeñas tortas redondas, apenas más grandes que las que venden nuestros panaderos. Juan agrega el hecho de que tal alimento era la merienda de un muchacho de la multitud. No importa cuán magros sean nuestros recursos, Jesús puede adecuarlos a las necesidades de la demanda, pero Él requiere la entrega de todo lo que poseemos. ¿Qué tienes en tu mano? Las miserables provisiones disponibles fueron suficientes. Inmediatamente Jesús les ordenó que hiciesen recostar a todos, reclinar por grupos sobre la hierba verde. Lo que sigue es la descripción de un testigo ocular. Y se recostaron, se tiraron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50, con la regularidad por plantíos, de modo que semejaban a otros tantos sembrados. Quizás eran 50 grupos de 100 cada uno, ubicados en círculos que con su vestimenta de distintos colores parecieran flores sobre la hierba fresca. Amén. Gracias, hermana Miriam. Amén. Cristo efectúa el milagro de provisión después que le son prestados los 5 panes y 2 peces. En Juan 6:9 dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? La provisión a mano escasamente servía para que él y los discípulos pudiesen probar un bocado.
pero aún eso tienen que darlo. Vemos con frecuencia al Señor invitado a comer por otras personas, pero aquí es Él el que invita a comer a sus propias expensas a una grande muchedumbre. La provisión era ordinaria, o sea, lo básico para el sustento, no golosina, no banquete, eran 5 panes y peces. Eso era para ese entonces, eso era un almuerzo básico. Amén. La promesa para los que temen al Señor es que tendrán para comer, o sea, no para banquetear. Lucas 12, vamos para Lucas 12 del 22 al 23. Lucas 12 del 22 al 23. Si lo puedes buscar, Pastor Wilson. Entonces vamos para Salmo 78 del 24 al 25, Jorge Crespo, y Salmo 11, 5, Marilyn que lo busque. Estamos en Lucas capítulo 12, del 22 al 23. Ok. Dice, dijo luego Jesús a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero. A Dios los alimenta, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Amén. Gracias, Pastor Wilson. Salmo 78 del 24 al 25. ¿A quién se lo di? ¿A Jorge Crespo? ¿Salmo cuál? 78 del 24 al 25. A lo que tú lo buscas, vamos para... No, ya yo lo busqué, 68. 78, 78. O 78. Ok, 78. Del 24 al 25. 7, 8 del 24 al 25. Ok, ya. Ok. Y él hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de noble comió el hombre, les envió comida hasta saciarse. Amén. Salmo 11, 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Este como que parece que no iba con lo que... Sí, no me gustó ese. Amén. Letra B. Dios es Dios de orden y no de confusión. Dio instrucciones para que se acomodaran en grupos de 100 y de 50. Vamos para Primera de Corintios 14:33. ¿No leo? Sí, leo. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Amén. Ahora el verso 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Dios es un Dios de orden y Dios los mandó que se sentaran de 50 en 50. Imagínense que Salpa afuera hubiese habido. Si esta gente estaban hambrientos, imagínense. 5,000 hombres, tal vez de 3,000 a 5,000 mujeres, tal vez habían ahí, quién sabe si habían 15,000 niños.
Imagínate si los discípulos no lo hubiesen organizado de 50 en 50 y de 100 en 100. Usted sabe el salpa afuera que hubiese habido. Ustedes han ido no que han ido, que lo han visto en televisión. Cuando estaban tratando de darle comida a estos niños de Gaza. Sí. Mire, eso era un caos. Eso era un caos que había ahí. Imagínense, en ese tiempo no había higiene, no había los medios que nosotros tenemos ahora. Pero el Señor, que todo lo sabe, que es un Dios de orden, le da direcciones a los discípulos para que los siente de 50 en 50 y de 100 en 100. Todo se debería de hacer con orden, no un desorden, especialmente en la casa del Señor. Sí, pastor, y después la pastora Yaro. Es que yo acá chequeando bien la lectura de Marcos, fíjate que cuando él le dice, vayan a comprar pan para toda esta gente, vayan a comprar comida, ellos rápido se quejaron. Ahí tú ves la macetería de los discípulos. Dijeron, vamos a meter 200 denarios aquí, a gastar todo ese dinero, porque 200 denarios era bastante dinero para la conversión de la época. Y ya Jesús, yo me imagino que porque si vamos a especular y vamos a hacer la exégesis, pues hay que llevarlo, hay que tratar de meternos dentro de esta historia. Rápido, la humanidad de la gente que no quieren soltar dinero, que no quieren invertir, Oye, como el ser humano guarda rápido para no poder invertir, para que tú veas la mentalidad que tenían todavía esos discípulos. Viendo los milagros, cuando tú echas para atrás en Marcos, están viendo milagros, están viendo que el hombre camina en el agua, están viendo que sana a la mujer, que si la hija de aquel, que si levantó el muerto, están viendo todos los milagros. Y con todo y esto, ellos cuestionan al maestro. 200 denarios, que más o menos eran como unos, qué sé yo, si un denario era el salario de un día, un denario, hoy en día serían 120 pesos, o 140, o 150 pesos, si lo vamos a llevar a ese contexto. Critica rápido y él, para callarle la boca a los primeros, a los que están al lado de él, para que no sean ineptos e incrédulos, les dice, ¿cuántos panecitos hay? Hay un nene por ahí, para que tú veas cómo son los que les gusta, yo le llamo los estinches, los que no quieren invertir en el reino, los que siempre están especulando con ¿cómo es que decía Mario? El pesito pentecostal. El pesito pentecostal. Y Dios permitió que Cristo hiciera el milagro. Pero te voy a decir algo más. El orden y la estructura de Jesús en ese momento. Tú dices 30,000. Bueno, a lo mejor había más, a lo mejor había menos. ¿Quién sabe? Porque los judíos parece que esas mujeres parecen conejos pariendo. Entonces, imagínate. La estructura, el orden de un Jesús que nos está enseñando hoy en día que la iglesia debe tener estructura, orden y reglas para poder hacer las cosas con excelencia. Amén. Allí no se quedó nadie sin comer. Y ya tú sabes que el número clave fueron 12. Bueno, eso viene después. Dio y sobró. Y sobró para probarle a ellos. Ustedes dejen de estar siendo tan maceta para las cosas del Señor. Porque aquí el que está es el que provee.
Y no tengo que esperar para que tú me des tus 200 pesitos o tus 100 pesitos. Suelta en el nombre del Señor que Él proveerá. Claro. Esto me hace, hablando del orden, me hace recordar de la clase que tuvimos ayer, que las 12 tribus se le está dando los lugares donde ellos tienen que ir, what's that word? Su posición alrededor del tabernáculo. Que Dios le dice exactamente a Moisés cuál tribus van a ir en cuál lado y cómo iban a ir marchando cuando salieran del monte de Sinaí para de camino a la tierra prometida. Lo que quiero decir con esto es que vemos que el Dios del Viejo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento y que siempre ha sido un Dios de orden. Amén. Amén. Excelente, excelente. Jorge Crespo. Jorge Crespo. Sí, cuando yo estaba estudiando esto hoy, y llegué a la parte que él pidió que todo el mundo se recostara sobre la hierba. Yo no lo entendía. Y rápido me puse a buscar en comentarista y a buscar en la Biblia y esto. Y llegué a un comentarista que me dijo que Jesús lo hizo recostarse primeramente para el orden, porque eran de 50 y de 100, grupos de 50 y 100, dependiendo cuánto terreno había en esa área donde estaban ellos, que les diera espacio a los discípulos poder pasar y repartir los panes. Y segundo, para el cuidado pastoral, para que ellos supieran que estaban siendo pastoreados. Y tercero, para enseñarle a confiar antes de recibir el milagro. Amén. Acuérdense, estos discípulos llevaban ya 3 años, casi 3 años con Jesús. Ellos llevaban ya tiempo. Ellos ya debían de saber que Jesús es su proveedor. Ellos deberían de saber que Jesús tiene control sobre los elementos y sobre la naturaleza. Para ellos habían experimentado el Emanuel en todo su apogeo. Habían regresado de ellos mismos a hacer milagros, de reprender demonios, y vinieron gozosos, pero tan rápido se le olvidó. Vamos a continuar. El próximo párrafo, vamos a ver. Sí, el próximo párrafo. Papito, léelo, papito. No, quería decir algo. Ok. Es como nosotros, que en la humanidad, nosotros sabiendo lo que hace el Señor, lo que hemos leído, lo que hemos aprendido de lo que hace el Señor, cuando tenemos problemas, nos empezamos a preocupar, nos empiezan a dar cosas, los patatús que nos dan esperando que las cosas se arreglen, pero no tenemos la confianza completa en el Señor, que eso es lo que estamos supuestos a tener. Es increíble. Y cuando ustedes hablan de las cosas que el Señor ha hecho y sigue haciendo, nosotros siempre seremos humanos y siempre vamos a pensar, wow, is he going to fix this? Is he going to take care of this for us? But it's crazy. I don't understand why we got to be like this. No entiendo por qué tenemos que hacerlo así. Amén. Acuérdate, el Señor se acuerda que somos polvo. Amén. Vamos a continuar. Pregunta. ¿Quién? Sí, Wilson. Pastor Wilson, dime. Usted nos hizo una pregunta a nosotros, que por qué fue, usted hizo una pregunta ahorita, si no me equivoco, sí, que por qué fue que se fueron en un bote y no se fueron caminando. Sí. Ya Dios sabe todas las cosas y Dios sabía lo que le esperaba y Él no quiso poner a sus 12 discípulos en esa tarea de que cuando llegaran allá estuvieran cansados, porque
Él los necesitaba. Y esos 12 discípulos fueron obedientes en todo tiempo. Lo que Jesús le decía, ellos hacían. Como tú dijiste, que llevan ya casi 3 años. Tú sabes. Bien interesante lo que dijo Papito también. A veces nosotros nos ahogamos en un vaso de agua cuando debemos de tener toda la confianza y la certeza de que no importa por lo que estemos pasando, no estamos solos. Dios está con nosotros. Yo soy testigo de eso. Amén. Yo soy testigo. Y si me das un minuto más, Pastor Luis, deme un minuto más. Cógelo. Mira, mi hermano, cuando yo empecé el proceso de rehabilitación, el primer día que yo entré, recibí a Cristo, levanté mis manos y esa noche estaban haciendo una colecta porque iba a ir uno de los muchachos del programa a la tienda, a la bodeguita, a comprar unos snacks. Y el muchacho haciendo lista y todo. Entonces, yo no tenía dinero. Yo tenía ese sitio pelado, usando ese término. Me paro en una esquinita en la puerta así de la sala, que el pastor ha ido conmigo unas cuantas veces a Hope Christian Center. Es un programa de rehabilitación, ahí no hay medicina, nada, eso es Cristo, todo, Biblia, oración. Bastantes veces yo he ido ahí. Iba. Audiencia, escúchame bien lo que les voy a decir. Y estoy yo paradito así, estoy viendo la movida que el muchacho está cogiendo nota. Y yo sé que yo no tenía dinero, yo no tenía nada. Meto las manos en el bolsillo así, Pastor Luis. Y yo siento como que un papelito. Y yo cuando saco, era un billete de 5. Ese billete de 5, yo no lo tenía. Dios me proveyó a mí en esa noche, que nunca me voy a olvidar, para que yo no me quedara mirando, sino para que yo pudiera participar y comerme mi asquincito o mi bizcochito que yo compré. Eso a mí nunca se me va a olvidar, porque cada vez que hablan de provisión, es que Dios está pasado, hermano. Dios, tú sabes, a veces ustedes me mirarán a mí o yo lo miraré a ustedes y lo veo, pero Dios no nos mira como yo miro, ni como usted me mira. Dios mira de una forma. Nosotros somos propiedad de Dios. Somos su pueblo, somos su creación, somos nosotros ya en la tierra en este siglo XXI todavía. Somos los que representamos a la iglesia, representamos el Señor. Y por eso entonces yo pienso que Él no permitió que se fueran caminando, porque sabía lo que le iba a venir. Porque como Él sabe las cosas antes de que pasen. Su omnisciencia le dejó saber, vamos a ver el bote para que ellos descansen, porque lo que viene es una tarea grande. Amén. Amén. ¿Me explico? Sí, seguro. Gracias por ese testimonio. Yeah. Excelente. Papito, léete el próximo párrafo. Actuando como Señor. Amén. Actuando como Señor y anfitrión, Jesús tomó los panes y los peces y en una actitud característica, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. La forma reconocida de bendición era: bendito eres, oh Señor, nuestro Dios, Rey del mundo, que mandas tu pan sobre la tierra. Se dice que el objeto de la bendición no eran los panes ni los peces, sino Dios, que lo enviaba sobre la tierra. Sin embargo, el pan fue partido para ser santificado. Evidentemente, siguió la multiplicación de los panes y los peces. El verbo partió esta en aoristo, significando una acción instantánea y completa, mientras que repartió en el griego está en el imperfecto, que indica la acción prolongada del pasado. Les seguía dando a los discípulos. Los discípulos, que una vez se veían tan renuentes, ahora estaban absortos en el milagro, mientras ponían delante de la gente los panes y los peces. El lenguaje aquí nos hace pensar en la Santa Cena. Amén, aleluya. Amén, gracias, papito. Cristo no llamó a uno de sus discípulos
para que implorara una bendición, sino que la dio él mismo. Y en virtud de esta bendición, el pan se multiplicó de un modo asombroso. Y lo mismo los peces, pues comieron todo y quedaron satisfechos. De la misma manera que fueron satisfechos espiritualmente. Juan 6:51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El pan de vida los alimentó físicamente. Él los dejó satisfechos, mire, no hartos. Pues la altura es un obstáculo para la verdadera satisfacción. Cristo vino al mundo no solo para ser el gran sanador, sino también el gran alimentador. Y en él hay bastante para alimentar a todo el que a él se allegue. Solo quien viene a Cristo lleno de sí mismo se marchará de Cristo vacío. O sea, si nos despojamos nosotros mismos y despojamos toda nuestra mente carnal, el pan de vida puede venir a nosotros y suplir todo lo que nosotros tengamos de necesidad. O sea, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mire, tenemos que importarnos de buscar el pan de vida sobre todas las cosas. No es tu trabajo, no es el gobierno, es Cristo. Después que nos encarguemos de buscar a Cristo y vivamos una vida conforme a como Él ha designado, todas las cosas os serán añadidas, porque el Señor sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Él sabe que tú estás enfermo. Él sabe que tú necesitas sanidad. Él sabe de que tú necesitas un trabajo. Él sabe de que de que tú necesitas una provisión. Ahora, nosotros vamos a ser como los discípulos y vamos a cuestionar a Dios y vamos a poner nuestra mente humana sobre la mente de Cristo. Por eso es que tenemos que tener la mente de Cristo. Dos personas alzaron la mano: Pastora Yaro, después Miriam y después yo creo que Wilson. Y después yo. Ok. Qué lindo es saber que tú puedes venir a donde Cristo con poca cosa y Él es el que la va a multiplicar. Gloria a Dios. Amén. Ahí lo que había era un almuerzo de un niño. Dos peces, 2 panes, 5 peces, y ahí comieron más de 20,000 personas. Amén. Nos enseña que lo que tú tienes, tú se lo traes al Señor y Él va a hacer con tus talentos, con todo lo que Él ya ha depositado en ti. Que si tienes 80 años, que si tienes 50, que si tienes 13 años, no ponga la edad de excusa. Porque hay personas que dicen: yo he estado en la iglesia todo el día, ya yo di lo que iba a dar. Eso es mentira, señores. No deje que el enemigo le robe su bendición. No. Si tienes poco, tráeselo al Señor, que Él te va a continuar usando de manera especial. Y Él es el que se va a glorificar a través de lo que tú haces. Pero tráele lo poquito que tiene. No te quedes con Él. Amén. Yo creo que Miriam. Amén. Añadiendo lo que dice la pastora Yarolin, yo de tantas cosas que el Señor, tanta bendición que el Señor a mí me ha dado, hay una específico, peculiar, que yo siempre me recuerdo y lo llevo en mi corazón, porque cuando yo empecé me da este sentimiento, porque cuando yo empecé a buscar del Señor, yo estaba en la peor manera que yo pude haber estado en mi vida. Era inseguridad, soledad, perdida, no tenía un norte.
Y lo único que yo, hablando de la provisión, muchas veces entendemos por provisión en todas las cosas, pero yo estoy hablando de ese momento, la provisión de lo que es la fuerza de Dios en nuestra vida. Yo le pedí al Señor que me diera su mente para yo poder pensar, y todavía se lo pido, como Él piensa. Y que me diera, que yo lo único que yo le podía ofrecer era un corazón destruido para que Él pudiera construirlo nuevamente. Y me acuerdo que cada día, de lunes a sábado, yo caminaba por esta acera que iba a medicarme en un programa de metadona, y yo decía, Dios mío, ¿cuándo será el día que yo pase por esta acera y yo no tenga que entrar aquí? Gloria a Dios. Y todos los días de mi vida, desde que conocí al Señor, bueno, desde que le entregué mi corazón porque no lo conocía, le decía, Dios mío, ¿cuándo será el día? Y yo le doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo, que es siempre, por esa provisión de fuerza y de una decisión genuina en mi corazón y en mi vida, que hoy por hoy llegó ese día en el que yo pasé por aquella acera y me acordé de esa oración que yo le hacía por muchos años. Y yo dije, wow, gracias Señor, hoy es el día. Y eso yo le agradezco a mi Señor por todo el resto de mi vida. Que ese día yo pude recordar aquel anhelo tan grande que yo tenía en mi corazón, de que Él proveyera en mí esa fuerza que yo necesitaba. Amén. Dios es un Dios de provisión, ya sea materialmente, físicamente y espiritualmente, hermano, y no nos podemos olvidar de eso. Le doy gracias a Dios, Gloria a Dios. Por todo. Gloria a Dios. Añadiendo, después Wilson, añadiendo a lo que habló Yaro y lo que habló Miriam, esto es un ejemplo tremendo que nos da la palabra del Señor para nosotros. Los discípulos se pusieron torpes nuevamente. Invertir 200 denarios. Invertir. O sea, está contigo el Dios que te provee. Jesús está contigo, no lo están viendo. Y eso nos pasa a nosotros, nos da más fuerza para trabajar. Trabajamos más y menos servimos al Señor. Nos da más dinero, nos provee más y menos sembramos en el reino. El Señor nos da, nos prueba y nos bendice. Y a veces nosotros mismos estamos ciegos, especulamos las cosas. Y se nos olvida quién es el proveedor, quién es el que nos da salud, quién es el que nos da la familia, quién es el que nos da techo. Y todavía le preguntamos, invertir 200 denarios. Y Él nos tiene que callar la boca y darle de comer a 25,000, 30,000 personas para probarnos a nosotros que el proveedor puede darte más de lo que tú te imaginas. Más fuerza de lo que tú te imaginas. Porque el enemigo lo que siempre está buscando es entorpecer el propósito de Dios. Y siempre el enemigo pondrá en el corazón la piedra para que ese Lázaro no resucite. Gracias, pastor. Amén, amén. Wilson. Excelente. Wilson, ¿tú tenías algo que decir? Ok, pues vamos a continuar con los próximos 2 párrafos. ¿Quién no ha leído? Vamos a ver, ¿quién no ha leído? ¿Quién no ha leído? Dale, Marilyn, léelo. Y comieron. Correcto. Y comieron todos, se saciaron. La palabra griega estaba vinculada a los animales y significaba apacentar y engordar, sentirse llenos o satisfechos de comida. Con la debida consideración al don divino del alimento, los discípulos recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. Cada mozo recibió su propina,
una canasta llena de pan para el día siguiente. Las canastas de mimbre eran usadas para los judíos para llevar los alimentos. Los pedazos que sobraron eran más que la cantidad original como testimonio de la generosidad divina. ¿Sigo? Sí. Marcos ilustra la compasión de Jesús, se anticipa a la cena del Señor y describe a Jesús como el verdadero pan del cielo. El Hijo encarnado de Dios había hecho otra de sus obras poderosas. Este incidente sugiere el problema de los discípulos, la provisión de los discípulos y la presentación de los discípulos. Amén, gracias. Amén. Amén. Los trozos que sobraron, 12 canastas llenas, eran mucho más que la provisión con la que habían comenzado. Dios es un dador generoso, nada se desperdició. El sobrante fue recogido. Oye, ¿y por qué 12 canastas? Esto lo aprendimos en Mateo, cuando estábamos estudiando Mateo. ¿Dónde están mis estudiantes? ¿Cuántos se acuerdan por qué 12 canastas? ¿Cuántas tribus hay en Israel? Son 12 tribus, ¿verdad que sí? Estaba representando cada canasta las 12 tribus de Israel. En otra ocasión fueron 7 cestas. Acuérdense, una cesta es mucho más grande que una canasta. No puedo creer que mis estudiantes ya se olvidaron de esa. Se olvidaron, porque también, ¿te acuerdas que hablamos de las piedras? 12 discípulos, 12 piedras, 12 patriarcas, qué sé yo. Todo, la numerología del 12. Amén. Mire, le voy a dar una pizca para que prueben y se acuerden. En la otra ocasión fueron 7 canastas. Amén. 7 canastas. Pues fueron 12 representando las 12 tribus de Israel y las 7 canastas representando el número de las naciones que los rodeaban, que eran 7 naciones gentiles, significando que en esas 7 canastas el Señor estaba apuntando hacia los gentiles. Siendo parte del reino. Amén. Son las 12 canastas en esta ocasión simbolizan las 12 tribus de Israel, o sea, Israel entrando en convenio con Cristo. Ahora, ¿eso sucedió o no ha sucedido todavía? ¿Sucedió o no ha sucedido todavía? Todavía no han aceptado a Cristo. Amén. Solo una parte minúscula, una parte pequeña. Amén. Pero eso lo estudiamos con la pastora Yarolin, que el número de los judíos va a ser completado después de la gran tribulación. Amén. Yarolin, ¿tú querías decir algo? Sí, para aquellos que se sienten un poquito confusos de que aquí sobraron 12 y el pastor Elio está hablando de 7. Las 7 es cuando se le dio de comer a 4,000. Porque hubieron 2 veces que Jesús le dio comida a una multitud. La primera, 5,000, y hay otra de 4,000. En la de 4,000, los 7 canastos. En la de 5,000, los 12. Los 7, the big ones. Sí, y los la 12 cesta. los pequeños. La cesta. Acuérdense, la cesta, gracias, pastora. La cesta fue lo que utilizaron para bajar al apóstol Pablo cuando lo bajaron por la ventana. Cuando lo bajaron por la ventana. Así que
7 cestas, eso era ahí cabían, Bastante grande. en una cesta yo creo que cabían casi 10 canastas. Amén. So, vamos, para el comentario. El sobrante fue recogido. Desperdiciar es pecado. Con esto nos enseña a no malgastar. 12 cestas llenas, una para cada uno de los 12, ninguna para Jesús. Lo que significa que quien fue creador de esta abundancia proporcionaba a los 12 la oportunidad de compartir con él algo de sus abundantes provisiones. De todo lo que él nos da, tenemos el privilegio de devolverle un poco. Uno de los más grandes milagros nunca habría sucedido si los discípulos se hubiesen aferrado a su plan de descansar. Y cuán a menudo sucede así con nosotros. Amén. Los discípulos, el Señor los llevó a descansar, pero solo pudieron descansar un corto tiempo. Solo un corto tiempo. Este corto tiempo les fue necesario para poder recargarse. O sea, cuando usted está trabajando en el ministerio, usted necesita un tiempo de descanso. Ahora, aquí en esta lección hemos aprendido que ese tiempo de descanso que sea breve. Amén. ¿Por qué? Porque si el tiempo de descanso se vuelve extenso, y mire, y no fue extenso, y mire la duda de los discípulos. O sea, los discípulos estaban pensando carnalmente después de haber impuesto mano y demonios salir, enfermos sanarse y tener un milagro de provisión. Hay que mantenernos enfocados, totalmente enfocados, para así no desviar nuestra mirada, amén, de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, pastor. Es que mira, Elio, si nosotros vemos y estudiamos bien los ministerios que han sido bendecidos, son esos ministerios que han aprendido a sembrar y a multiplicar lo que ellos han recibido de parte de Dios. Tenemos un Billy Graham y la historia, cuando tú estudias la historia de esta gente, te vas a dar cuenta que a donde ellos iban, no iban a buscar. No es como hoy en día, que ahora los ministerios quieren ir a buscar, quieren la comodidad, quieren los mejores hoteles, quieren la mejor agua, las mejores frutitas, toallitas para secarse la frente y que alguien le seque la frente. Los ministerios prósperos, Schambach, Luis Palau, Jimmy Swaggart, con todo y eso, Jimmy Swaggart, que tuvo su problema, Dios lo restauró y se levantó con más fuerza. Ministerios que donde iban a llevar, Gigi Ávila, Jole Rashki, toda esta gente a donde iban a llevar, no iban a buscar, iban a llevar las canastas, iban a llevar los panes, iban a llevar los peces, iban a llevar alimentos. Y esos son los verdaderos ministerios prósperos, porque eran ministerios multimillonarios. Millonarios porque no buscaban, porque Dios los bendecía. Y hoy la gente están poniendo su confianza en los talentos y en los dones que Dios le da. Y se olvidan de quien les suple los talentos y los dones. Dios mío, pero es que yo me excito hablando, hermano, pero es que esto es algo que es 2 más 2 son 4. Si el proveedor es Dios, es nuestro Cristo. Se nos olvida. Sabemos un poquito y ya nos creemos que tenemos un poquito de fuerza y ya nos creemos que
acabamos con el mundo. Dale, Amén. Excelente, pastor. Ya son las 9. Yo creo que lo deberíamos de dejar aquí, pastor. claro, hasta aquí llegamos. Hasta aquí nos trajo el barco. El pastor Luis Javier con nosotros. Pero creo que es una gran clase, Helio. Gracias. De verdad que hay tanta